Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a los que están conectados vía YouTube en todos los lugares del mundo. Soy una docente de filosofía y estudio un doctorado de investigación en el Instituto Universitario Sofía sobre el perfil dialógico de San Agustín. Presento esta nueva serie de webinars de esta. Antes de iniciar con la presentación, les recuerdo de ir al canal de YouTube que estamos registrando los diferentes idiomas. Elijan las lenguas que encuentran, los idiomas que se encuentran en la parte baja del Zoom. Tengo el placer de introducir a nuestro panel. En primer lugar, al rector, profesor Giuseppe Argiolas, a Monseñor Ángel Vincenzo Sáenz, desde el 2012 secretario de la Congregación Católica de la Congregación para la Educación Católica, la Universidad secretario presento ahora la primera relatora, la profesoresa Araceli Armantía, que es profesora en la Universidad Complutense de Madrid en Educación y Tratamientos Psicológicos en Educación Social. Tiene un máster en Educación Especial. Fue vicedecana de la Facultad. Es visiting del Instituto Universitario Sofía. El profesor Milan es profesor ordinario en la Universidad de Padova, director del Departamento de Ciencias de la Educación y presidente del Centro. Disculpen, demasiado rápido. El profesor Milán es profesor del curso de Pedagogía de Comunión y de Pedagogía de la Paz y de Intercultura en la Universidad Sofía. Empezamos con profesor Milán. Gracias, Benedetta. Un cálido saludo a todos y a todos. Podría decir buen día, buenas tardes, porque muchos nos siguen desde el oriente. Buenas tardes a todos.
Estoy muy contentos. El saludo en particular a Monseñor Sani. En síntesis, recuerdo que el programa general de 5 webinars tiene la intención de presentar algunos de los cursos de pedagogía de comunión que encontrarán en la invitación. Y ahí verán los títulos y qué son los expertos, por los que no diré muchos detalles. Es una iniciativa de Sofía en estrecha relación con Educación y Unidad, que es una iniciativa de investigación fundada por Chiara en temas de investigación educativa en estrecho contacto con la obra de Chiara Lubich. Quiero subrayar que sí, Sofía y Edu dan una gran importancia a la formación en estrecho contacto con el Pacto Educativo Global, como habla querido por el Papa Francisco. Este gran desafío del Pacto Educativo y nuestras materias, nuestros cursos que van a estar presentados hoy, quieren corresponder a esta solicitud que nos hace la Iglesia. Cedo la palabra al rector de Sofía, profesor Giuseppe Argiola, para un saludo. Gracias de corazón, Benedetta, profesor Milan. Yo deseo simplemente expresar mi aplauso por esta iniciativa del grupo de docentes de las ciencias humanas, en particular de la pedagogía, de esta nueva dirección que es cultura de la unidad y cultura de la paz. La visión educativa pone una cuestión fundamental en el mundo contemporáneo. No podemos ignorarlas. Es extremadamente importante y es importante que esté fundada de un modo adecuado. Y Sofía quiere comprometerse en esto, entrar en este compromiso. Lo hace también junto a otras universidades que adhericen al Pacto Educativo Global, y lo es también en cuanto tiene una dimensión educativa, y lo hace con su perspectiva, que es la de la comunión, que quiere ser vivida en la relación entre el pensamiento y la vida, y también en la relación entre las disciplinas, en la interdisciplinaridad y en la transdisciplinariedad, en la cual hay mucha necesidad. Por eso les presento a los colegas del área de ciencias humanas y los felicito por haber lanzado esta dimensión en Sofía. Y viene lanzada hoy a través de este grupo que hacen este sistema de webinars, este ciclo de webinar. Y entonces a través de Meet mando el saludo de toda la comunidad académica de Sofía, con un saludo particular a quien hoy ofrecerá su aporte, el profesor Milan, la profesora del Pozo Armentía y a Monseñor Sani, que acogemos con gran alegría entre nosotros. Gracias por el aporte, los escucho con mucho placer, y un saludo a todos los que están conectados con nosotros en este evento. Gracias. Gracias a nuestro rector. Yo presentaré en síntesis que tiene como título, profesor Milan, disculpe que... Agradezco al magnífico rector por la introducción que nos ha dado el corazón y las líneas de pensamiento de Sofía. A este punto abrimos nuestro seminario
y les explico la modalidad de interacción. Mientras intervendrán nuestros expertos, el profesor Milán y la profesora Del Pozo, y después también Monseñor Sani. Pero después de cada una de esta presentación van a haber momentos de preguntas y respuestas. Invito a todos los que nos están siguiendo en el webinar de ver en demandas, en preguntas y respuestas y poder escribir las preguntas. Por cuestiones técnicas, las preguntas no van a estar en la chat. Les recuerdo que si alguno quiere, si quieren hablar, tienen que alzar la mano. Pido disculpas por interrumpir y le doy la palabra nuevamente al profesor Milán. Gracias, Benedetta. Es una docente de vieja frente. Aún yo que tengo experiencia, me doy cuenta de que sí, que nos perdemos en la interacción, pero bueno, hace parte de la relación construida hoy. Les presentaré ahora de manera sintética el curso que tengo asignado, que es la Pedagogía de Comunión, que hace parte de el curso de Cultura de la Unidad de la Dirección Cultura de Comunión para una Cultura de Paz. Para el contenido de este curso haré referencia a lo que para nosotros FIO es nuestro terreno común, es decir, en el pensamiento, trabajo de Chiara Lubich visto en perspectiva pedagógica. Debo decir que Chiara Lubich no nos dejó un tratado unitario específico sobre la educación, es decir, un trabajo pedagógico sistemático. Más bien dejó una gran cantidad de escritos, experiencias, propuestas formativas, estructuras educativas que pueden referirse al campo de la educación dentro de una visión ciertamente coherente y original. Podemos hablar de pedagogía de comunión utilizando una terminología que ella misma sugirió. De hecho, el ser humano como relacionalidad auténtica, el ser humano como es comunión, la vida social como comunión, pero también la perspectiva macro de la humanidad como comunión son ideas claves que propone Chiara, que Chiara Lubich propone, que cuestionan la tarea esencial de la educación. La idea de comunión se acerca fácilmente a la idea de la educación como proceso, como práctica transformadora de superación infinita del ser humano en relación con los demás, con la comunidad, con el mundo, con Dios. El ser humano como relación, como comunión. En esta perspectiva, la idea de comunión es utilizada también por otros pedagogos importantes. Por ejemplo, me refiero al gran educador brasileño Paulo Freire, universalmente conocido y contemporáneo a Chiara Lubich, por haber nacido en el 1921, que ya en su obra principal, Pedagogía de los Oprimidos, incluyó el concepto de comunión como fundamental en su pedagogía. Los hombres se educan en comunión, citó Freire. Sin embargo, es claro que cada denominación siempre debe ser explicada, también porque en los diversos contextos culturales debe ser interpretada, traducida, para adherirse fielmente al significado original. Bien sabemos que junto con la pedagogía de comunión, otras definiciones pueden ser coherentes con el pensamiento de Chiara, como por ejemplo, pedagogía de la unidad o pedagogía de la fraternidad.
Pero más allá de la cuestión terminológica, ¿cuáles son las características fundamentales de esta pedagogía de comunión? Obviamente aquí la puedo indicar en pocas palabras. La saco de la lección que Chiara impartió en Washington en noviembre del 2000, con motivo del título honorífico en pedagogía recibido en la Universidad Católica de Estados Unidos, una lección en la que Chiara afirmó, y cito: nuestro movimiento y nuestra historia pueden verse como un grande y extraordinario evento educativo. Todos los factores de la educación están presentes y también es evidente la presencia de una teoría de la educación, de una pedagogía bien definida que subyace a nuestra acción educativa. La lección en sí, incluso en su síntesis, es ciertamente una lección de pedagogía, porque como todo discurso pedagógico auténtico y completo, esta lección toma en consideración elementos fundamentales de la educación, que es un camino con un punto de partida y un punto de llegada. La propia Chiara se pregunta, en resumen, se hace esta pregunta: ¿qué es la educación? Y afirma textualmente que es el itinerario que hace el sujeto educando, individual o comunitario, con la ayuda del educador, de los educadores, hacia un deber, un fin que se considera válido para el hombre y para la humanidad. Y la lección es una profunda reflexión sobre estos tres puntos. Uno, el punto de partida, que es la realidad, con todas sus dificultades, límites, fracasos, necesidades educativas que la propia realidad presenta. El punto de una reflexión, segundo punto, sobre el punto de llegada al que apuntar, que es la finalidad, también definida como utopía, que es la isla que aún no existe, pero puede y debe estar. Es decir, el horizonte de valores, de metas educativas. Y después, el tercero, se trata del camino. El camino es una reflexión de Chiara sobre el método, el cómo de la educación. Debo decir que Chiara usa a menudo este lenguaje pedagógico, esta articulación típica, específica, realidad, propósito, método. Por ejemplo, en su discurso para el Premio UNESCO de 1996 por la educación para la paz, pero también en el conocido escrito de 1949, Sesión de Roma. En resumen, en muchos escritos fundadores, pero también en muchos discursos públicos con motivo de hechos importantes, Chiara presenta lo que podríamos definir como su pedagogía fundada, coherente, precisamente en la articulación coherente y cercana de realidad, propósito y método. Ahora, mirar la realidad de frente para Chiara Lubich significa mirar las dificultades más profundas del ser humano, de las comunidades humanas. Como sabemos, que este es un punto importante, para ellas son Cristo abandonado, para ser buscados, reconocidas, escuchadas, amadas, precisamente en el sufrimiento del ser humano. Dice Chiara en la lección de Washington, él es la figura del vulnerable, del inadaptado, del no amado, los olvidados, los marginados, de todas aquellas experiencias humanas y sociales que reclaman una urgente y especial necesidad de educación. Jesús abandonado es el paradigma de quien, careciendo de todo, necesita de alguien que le dé todo y haga todo por él. Nos muestra, por tanto, el límite ilimitado de esta necesidad, el límite ilimitado de nuestra responsabilidad en la ayuda y en la educación. El límite sin límite de nuestra responsabilidad en la ayuda y en la educación.
El discurso de la pedagogía de la comunión se basa en esta mirada al abandono en el mundo, que es el amor por el mundo. Mirada que es morir por la propia gente, que sabe resaltar precisamente eso que no es comunión, lo que no nos gusta ver, la parte del mundo y de vida que es fácilmente descartada por el presente y por la historia. Este es el punto de partida de esta pedagogía. Y segundo punto, ¿cuál es nuestra finalidad de esta pedagogía? Y cito de nuevo a Chiara. Trabajamos por la unidad, para esa finalidad de las finalidades expresadas por la oración Testamento de Jesús, que todos sean uno. La utopía, realidad por la que pretendemos gastar nuestra vida. Son siempre palabras de Chiara. Parece un proyecto utópico, pero toda auténtica pedagogía es portadora de una tensión utópica. La educación en esta perspectiva se ve como un medio para acercarse al fin utópico. Y en esta perspectiva, el propósito que siempre se le ha asignado a la educación, la de formar al hombre en su autonomía, se expresa casi paradójicamente en la formación de personas-relación. Esto es lo que significa educar, significa formar la persona-relación. En cuanto al tercer punto, la metodología, el cómo, Chiara ofrece muchos consejos que cito rápidamente. Siempre desde la lección de Washington, pero toda la experiencia de Chiara era un poner en práctica continuo de estos puntos metodológicos. Chiara habla de técnica pedagógica de gradualidad y plenitud. Habla de educación al difícil. Habla de ver la dificultad, el obstáculo, la prueba, el compromiso, el error, el fracaso, el dolor como algo que afrontar, amar y superar. Habla de socialidad auténtica, donde se produce una síntesis maravillosa entre la instancia pedagógica de la educación del individuo y la instancia pedagógica de la construcción de la comunidad. Individuo y comunidad. Habla de sociedad fundada en relaciones auténticamente democráticas. Todos desafíos educativos. Habla de la práctica educativa del amor mutuo, de vivir la experiencia comunitaria en pequeños grupos. Todos nosotros sabemos que es importante el pequeño grupo de técnica educativa. Ser educador significa vivir la relación interpersonal con los demás con sublime intensidad, practicando la empatía, la aceptación, la esperanza, la lucha educativa. Todo eso se resume en lo que Chiara define el arte de amar. El arte de amar es una síntesis importantísima de estos consejos, que son técnicas metodológicas educativas en acto. Sabemos que desde 1972, desde ese momento, Chiara ha propuesto proféticamente una idea que es muy actual hoy, la que ella definió como hombre-mundo, es decir, un ser humano intercultural, capaz de morir por la propia gente y de amar la humanidad entera. Un hombre-mundo, que indica la necesidad también educativa del pasaje epocal de culturas en muchos sentidos cerradas al diálogo planetario, al diálogo global. Hoy en el día, UNESCO y las principales instituciones internacionales hablan de educación para la ciudadanía global. Educación para la ciudadanía global, una perspectiva que Chiara lanzó hace 50 años. La lanzó en el 1972. Sobre todos estos temas, por supuesto, se construye la pedagogía de comunión. Obviamente, todo esto debe ser actualizado en estrecha relación con las necesidades del cambio de época de la que
Francisco habla, con extrema atención sobre el hecho de que hablamos de la educación a lo largo de toda la vida, de la educación que se cuestiona el protagonismo esencial de los jóvenes, llamarlos en causa, la relacionalidad intergeneracional entre las generaciones, la importancia fundamental de la familia, de la escuela y la alianza entre todas las instituciones, todas llamadas a ser protagonistas del pacto educativo global. Para que naturalmente, que hoy da mucha importancia a custodiar el creado, la casa común, que es un gran desafío pedagógico. Para terminar, hay que decir algo muy importante. No que no fuera lo más importante lo de antes, pero quisiera terminar con esto, que todo esto no lo construimos tanto con nuestras manos, es un proyecto tan grande, mucho más grande que nosotros, para el que se necesita, como dice Chiara, de un maestro con M mayúscula, que sea el primer secreto de la comunión, el artífice de la comunión entre nosotros, de la unidad auténtica y que sea guía segura en este camino. Agradezco de corazón al profesor Giuseppe Milan por esta introducción, que ya nos da las raíces de una pedagogía nueva, que acompaña el pensamiento ontológico, filosófico, y que parte del abandono del otro y que lleva a la comunión. Lo agradezco. Doy la palabra a la profesoresa Araceli del Pozo Armentía, que nos da las líneas de su curso Pedagogía de la Persona y de la Comunidad. Gracias a todos por estar presentes, por acoger esta invitación. Y gracias, profesor Milán, por esta apasionante presentación que hacen hacer las ganas de hacer el curso. Yo simplemente les hago una descripción del curso de me ocupo en Sofía. Pido disculpas por mi italiano y por lo tanto prefiero leer. Haciendo un poco la historia de este primer curso, en el segundo semestre de 2014 se inicia el primer curso de Pedagogía de la Persona y de la Comunidad, abriendo nuevos caminos de investigación en el Instituto Universitario Sofía. Antes de este curso no había ningún curso en el ámbito de la educación. Recordía un momento antes de conectarnos, que recordábamos con Monseñor Sani cómo nació esto, porque él fue uno de los protagonistas, porque nos empujó a esta posibilidad de abrir las puertas de Sofía para que entrara la pedagogía. A partir de ese momento se incluye oficialmente en la oferta académica de Sofía la perspectiva educativa que se basa en esta premisa. Todos tenemos que pensarnos colocados en un proceso educativo constante a lo largo de toda la vida, conscientes de que la educación es un proceso aún en marcha. El propósito de este primer curso es esencialmente hacer llegar o dar paso a un mayor número de estudiantes y profesionales interesados en el abordaje de una disciplina que suele estar reservada a círculos restringidos y que por el contrario es urgente ayudar a presentar en su variado y profundo valor educativo.
la disciplina está pensada por lo tanto, una disciplina abierta a todos. Estas son palabras de Michele De Beni, con el cual he tenido la fortuna de compartir el curso enseñando los primeros 4 años académicos, y siempre por las palabras del profesor De Beni, el comienzo de nuestro trabajo es la conciencia de que la educación es el verdadero tesoro de la humanidad. Y eso significa que incluso esa importante búsqueda de sentido que involucra a todas las personas, jóvenes y mayores, se convierte en un acto continuo de redescubrimiento de la identidad, de ser educadores los unos de los otros. Es decir, además, más allá de la profesionalidad docente. En este contexto, y partiendo de una aproximación sintética a los fundamentos de la pedagogía general y la relación educativa, el camino nos conduce a 2 áreas particulares de la pedagogía aplicada. Una relativa a los procesos de aprendizaje y evaluación, también referidos al lugar de trabajo. La otra, ya que vienen muchos de nuestros estudiantes, vienen del ámbito del trabajo. La otra, educación en la edad adulta o ya lo mencionó el profesor Milan, esta fuerte corriente del lifelong learning, el aprendizaje permanente, para llegar a ofrecer unas pautas para el desarrollo de una pedagogía de la unidad. Es decir, líneas sintéticas que abran seguramente las puertas a lo que después desarrollaremos más, se profundizan en el curso que explicó el profesor Milan. Según la filosofía señalada por el proceso de Bolonia, la potenciación de la reflexividad y la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje deben tener una importancia central entre los objetivos educativos. De hecho, en clases se destacan mucho los aspectos referentes a las diferentes dinámicas de grupo, en la interacción continua entre profesores y alumnos. Y en la práctica, el curso se basa en los principios de aprendizaje y servicio solidario, que también se presentará en un próximo webinar. Como método y como transmisión de contenidos y habilidades a adquirir. Aspectos que, entre otras cosas, tienen mucho que ver con los rasgos característicos de la docencia en el Instituto Universitario Sofía. En este contexto, nos interpela la profunda fragmentación del conocimiento y la sensación de extrañeza que a menudo obstaculiza el trabajo académico en el campo educativo. Nos desafía desde hace algún tiempo. Y la experiencia de Sofía nos ha llevado desde el principio a iniciar nuestro curso como una especie de laboratorio de diálogo, a conocernos, intercambiar temas y perspectivas de investigación, prácticas de docencia y propuestas innovadoras en el aula, en este aula de Sofía, encontrar espacio y acogida. En efecto, el curso se enriquece cada año por las diferentes proveniencias de los alumnos matriculados, que vienen con su formación académica, por tanto, portadores de muchas expectativas, motivaciones e intereses en esta área de estudio, come, y quizás más de otros, ayuda a marcar el fuerte carácter interdisciplinario que caracteriza toda la oferta educativa del Instituto Universitario Sofía. Por lo tanto, una disciplina, que se ofrece como lugar de diálogo con otras áreas de especialización y con las diferentes experiencias científicas y culturales que animan el espacio académico de Sofía. Hasta aquí. Gracias. Hasta acá brevemente el curso, cómo transcurre desde que inicia hasta ahora. Gracias por la escucha. Ahora yo agradezco a la profesoresa Armentía
por introducirnos a su curso. Recordar que la educación es un proceso siempre en acto y de estar siempre abiertos a ser todos educadores y educandos en un diálogo interdisciplinario e intercultural. Pido ahora la palabra a nuestro discurso, Monseñor Sane. Gracias, Benedetta. Yo agradezco a todos, al rector, a los profesores que han hablado y en modo cordial a todos los que nos están siguiendo. De las dos relaciones hechas son muy ricas. Yo parto del contacto, de la experiencia, el contacto que tengo con Sofía de estos años. Creo que sobre todo Sofía, que es la última criatura nacida de Chiara, como realidad académica para desarrollar la cultura de la unidad, no podía faltar absolutamente el área pedagógica. Está inscrito en el DNA de todo lo que nace del corazón de Chiara, pero sobre todo de esta institución de estudios superiores aprobada por Chiara, querida por Chiara. Y por lo tanto, uno de los principales lugares de creación cultural del carisma de la unidad, para llevar a todo el mundo el pensamiento y las experiencias. Esto es muy importante, sobre todo para la comunicación de esta riqueza a las jóvenes generaciones. Por lo tanto, Chiara siempre estuvo en escuela del único maestro, como decía antes el profesor Milan, el único maestro que daba la luz y la sabiduría, y que debe ser siempre el instrumento principal para profundizar y para elaborar la sabiduría que el maestro nos da y que Chiara nos ha expresado a través de la espiritualidad. Es una espiritualidad que ilumina la inteligencia y el saber. Entre los textos que a mí también me han tocado mucho, ya fueron muy citados del profesor Milan, al que yo quisiera hacer referencia e interactuar, es la lección de Chiara en la Universidad Católica de Washington del 10 de noviembre del 2000. Es un texto muy importante que me parece un manifiesto de la pedagogía de comunión, es una síntesis, tiene varios elementos que ella cita en otros textos. Yo aquí encontraría 5 puntos que me parecen pasajes nodales, pilares de esta perspectiva pedagógica de Chiara. Yo reacciono para poner en evidencia, ya fueron citados antes. Antes que nada, el concepto de educación. Hay un concepto muy claro de educación. Una parte se inscribe en la historia de la pedagogía, por lo tanto no hay nada de nuevo, no hay mucho de nuevo, pero sí hay una perspectiva, un conjunto elaborado en modo original, como dice en su definición. La educación es un itinerario, que el sujeto cumple con la ayuda no solo, sino camina junto con otros hacia un fin que se retiene válido para él, sino para toda la comunidad, para la humanidad. Por lo tanto, hay una dimensión mucho más amplia, muy más larga. Estamos en los principios de la educación. No es que ella quiere responder a la emergencia educativa de hoy, que explotó en los últimos 10 décadas, cambiando toda en esta emergencia encontramos una pregunta de complejidad, de variedad. Se pregunta, o sea, pide otras competencias,
tecnológicas, científicas, que delante de, por ejemplo, ahora los desafíos de la inteligencia artificial. Tienen que saber unir las instancias de la educación personal con la formación democrática, social, el personalismo, el humanismo, pero también social. Entonces acá me parece efectivamente una capacidad de Chiara de asumir elementos que tratan de tener todo en junto, acompañar a la persona hacia un fin humano. El segundo elemento, sobre todo en esto de Washington, pero también en los demás, en estos cánones pedagógicos, nos dan otra cara de otro punto de la espiritualidad que Chiara subrayó. Este segundo punto se inspira en el punto de la espiritualidad de la unidad que se refiere al descubrimiento de Dios como Padre y como amor. Parece un discurso espiritual lejos, que no tiene que ver con la educación, pero es fundamental porque nos hace luz en la presencia del único educador, presente en todos los contextos. Por lo tanto, el discurso, la familia, la escuela, la comunidad, la cultura, las culturas, los ambientes, la vida social, en ese discurso, Chiara dice que frente a una cultura donde eclipsa la cultura del padre, por lo tanto hay una pérdida de la autoridad y las relaciones humanas y educativas, una crisis en las relaciones, existe un relativismo moral. No hay más puntos de referencia. En este sentido, Dios amor aparece como un gran de luz, una gran luz sobre la cual fundar la comunión. Muy interesante este pasaje porque es de mucha actualidad. Hay muchas problemáticas que dice Chiara, se pueden resumir en la crisis entre las generaciones, una crisis no conflictual, como fue en el 1969. Es una crisis más profunda que ponen en crisis el tema de la autoridad. Son crisis fuertes y hoy se habla claramente de la crisis de la relación, de la crisis de la relación intergeneracional, que vivimos en una cultura adolescente, de la incerteza, de no saber en qué dirección ponerse. Y en esta crisis, la dificultad no es tanto la del joven o la del adulto, son los adultos en la dificultad de transmitir a las nuevas generaciones los dolores que hacen, que están al centro de la crisis. Estos tocan estos puntos de los que decía antes el profesor Milan, que es la realidad. Esta es la realidad. Está hecha de estos claroscuros, de esta incerteza, de esta incapacidad de saber decidir hacia dónde ir. Y acá un tercer punto que yo veo, el tema de la educación moral. Es una cuestión muy importante, porque sobre este terreno el discurso se conecta con la educación moral que estuvo siempre en el centro de la atención de Chiara, porque cada influjo educativo tiene una valencia ética, ejercita, es decir, una cierta influencia quizás imperceptible sobre la personalidad moral del educando. Porque por lo tanto, cada gesto, cada momento puede ser formativo o puede ser deformativo. Esto es un punto central del proceso educativo. El tema del desarrollo moral
antecede el discurso propiamente pedagógico, y tiene que ver con la filosofía moral y que lleva siempre a una cuestión antropológica. No se puede educar sin tener una visión antropológica. Chiara dice, educar quiere decir seguir un itinerario hacia un fin, hay que saber hacia dónde ir, hacia dónde queremos ir. Este es un elemento, ella dice, es necesario adoptar la regla de la gradualidad, acompañar las personas para que puedan crecer, que no hayan imposiciones externas, sino que crezcan desde el interno una conciencia de quién es la persona. Este es el cuarto punto que ya emergió antes, es decir, que es la dimensión relacional. La educación pasa a través de una relación. Y acá Chiara Lubich propone una serie de modelos sistémicos en el cual reconoce la primariedad ontológica de la relación, que se realiza a través de una doble dimensión, la relación con Dios y con el prójimo, la trascendencia y la alteridad. La relación, dice Chiara Lubich, no se presenta solo en su dimensión de relación entre personas, sino que la relación se presenta, es tan importante que se presenta como elemento regenerativo, es un tercer elemento, es un verdadero momento educativo. De lo que Chiara dice, es una espiritualidad, es Jesús en medio, es el maestro. Esta se ve en la proximidad a Dios, en el rostro del otro, en el cual encuentro la idea de infinito. Es la relación que tiene cada uno con Dios y con los demás. Esto es muy importante porque para Chiara la relación educativa no se rehace a un principio diálico, sino a un principio triádico. Hay siempre un elemento de novedad en la relación, en el cual cada uno se pierde para dar lugar, espacio al otro. Si se da esto, entonces sí llegamos a esta relación triádica, entonces llegamos a esta educación que es un principio educativo, generativo. Es Jesús que nace en una verdadera relación educativa. Y el último punto que me parece de subrayar es que, como dijo Chiara Lubich, el proceso educativo que estuve indicado antes no es un recorrido, un itinerario irénico y privado de obstáculos. Es un proceso en constante de desafíos, de dificultades, que tiene que ver con este punto de la espiritualidad de Jesús crucificado y abandonado, que a través del fracaso abre un escenario nuevo. Acá el ser humano, en su relación con los demás, debe sentirse siempre, medirse con los límites, porque todos somos imperfectos, todos llevamos nuestras heridas. Por ejemplo, ahora lo vemos con la pandemia, el vulnus, ¿no? La vulnerabilidad. Hemos cedido a esto. El límite pone, desnuda la inseguridad de la persona. Experimentan la imposibilidad de libertad. En el idioma latino se dan dos términos, palabras para explicar el límite. Uno es, el término es finis, que subraya el contorno de una región que lo separa del resto. Y después hay otro término que es limen, con el cual el confín
no se ve como algo que cierra, que lo encierra, sino como una chance nueva. El límite significa un abrir hacia una realidad nueva. Y de aquí el punto de referencia al que nos lleva Chiara. La unidad nace en entrar en este límite. Es el horizonte que está frente a nosotros, una línea que está frente a nosotros, en el cual tenemos que ir, que va más allá de nosotros. Este es el límite que el ser humano experimenta, pero son también al mismo tiempo la línea, son espacios de una inteligencia nueva, de un espíritu nuevo, de una creatividad nueva que solicita un traspasar a una realidad nueva, que nos hace crecer, que nos lleva a otra realidad. Y ahora cerrando en base a esta consideración de algunas cosas que ya se dijeron, lo importante de la relación y de desarrollar en el Instituto Universitario Sofía estos cursos que son interdisciplinarios y transdisciplinarios. Como por una parte ya se pueden avaler de la experiencia que ya hay, y las otras me parece que tienen que surgir de la lectura de otras experiencias en el mundo que están en acto. Entonces, ver los elementos de novedad de una pedagogía ya en acto y que pueden ser como puntos puntos nuevos para una pedagogía nueva, como por ejemplo Papa Francisco en la Veritatis Gaudium este documento para las universidades católicas. En este documento las instituciones están invitadas a ser laboratorios culturales para en grado de elaborar nuevos paradigmas. En esta actual crisis antropológica es necesario, dice el Papa, promover una nueva producción cultural. Y esto es lo que está haciendo en estos años Sofía, y esto me parece que es una gracias, Monseñor Sani, por esta resonancia con la cual nos recordó Agradezco nuevamente, agradezco a nuestros relatores. Abrimos a este punto la discusión, dando la palabra a los que nos están siguiendo y quieren enriquecer. Les digo cómo es la modalidad de participación. Es posible poner preguntas a través del canal de preguntas y respuestas de Zoom o a través de la chat que fue activada. Si alguno quiere hablar, es necesario pedir un turno a través de alzando la mano. Se pueden también colocar preguntas en el canal de YouTube. Mientras esperamos, yo tengo una pregunta para el profesor Milan y para Monseñor Sani. Profesor Milan, yo lo agradezco y me gustó mucho que haya reclamado a un nuevo de origen, de una nueva pedagogía, el lugar de abandono, y que haya
dado una clave de lectura hablando de empatía. Me gustaría de darnos una guía la pregunta para Monseñor Sani es, él habló de educación triádica, que sabe poner Jesús en medio, que sabe repensar la dicotomía relacional triádica, inspirada en la Trinidad. Yo me pregunto si en este sentido es necesario interpelar a varios saberes. Es decir, si para llegar a una pedagogía nueva es necesario repensar un modo de ponerse, la postura de la interactuar con la antropología, con otras disciplinas, o sea, un diálogo, por ejemplo, con la ontología trinitaria, por ejemplo. Respondo yo, profesor Milán. Es una pregunta muy linda, compleja, y implica una respuesta muy articulada. Diría que la empatía es una condición sine qua non para comprender al otro, para comprender los demás, para comprender el mundo, porque tenemos que ponernos en el lugar del mundo, que son los otros pueblos, las otras culturas. Vivimos en una posibilidad de comprensión si tenemos esta competencia de descentramiento de nosotros, de un yo cerrado para encontrar al otro. Y para, como se dice en nuestro lenguaje común, ponérsenos en su lugar, ver el mundo como lo ve el otro, como lo ve ella o como ve la otra cultura. Sobre esto hay muchos pensadores que han escrito mucho en ámbito filosófico, por ejemplo, Edith Stein, en ámbito psicológico recuerdo Carl Rogers, en pedagogía mucho, que reconozco la importancia de este viaje, de esta participación, y la importancia que fácilmente sujeta a olvidarse de la distancia que nos separa del otro. El encuentro implica un viaje, una distancia, una conciencia que el otro es otro y que el que yo soy yo. Esta relacionalidad implica la conciencia de esta alteridad que nos resguarda. Dicho esto, el hecho que yo me pongo en el otro y ver el mundo con los ojos del otro, me permite, esto a veces no lo vemos, ver yo mismo en el otro lugar y verme a mí mismo en esta dimensión que quizás yo no me vería, verme yo mismo en la otra perspectiva, que me podría solicitar a una meta identidad, a una relación auténtica con el otro a través de la empatía, que se construye algo de nuevo que es identitario. Este viaje y con muchos otros vivimos una especie de círculo empático, de circularidad, de hermenéutica, a través de la cual desde muchos lugares puedo comprender muchas realidades de mí mismo que si no, no podría descubrir, poniéndome siempre la pregunta de quién soy yo en relación con él, justamente poniéndome en relación con los demás, y esto me enriquece. Gracias, gracias, muy exhaustivo. Lo agradezco y paso la palabra a Monseñor Sani.
Gracias por esta pregunta provocatoria, muy interesante, pero acá, como dice el profesor Milan, merita un curso, porque en este modo de colocar las disciplinas hay que ir a fondo en este tema, porque este es el dono que puede ser mostrado a través de Sofía, es decir, que la relación triádica hace referencia a la Trinidad. Es un discurso teológico que es antropológico, porque si no, según la revelación cristiana, entendemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es un Dios Trinidad. Este es el punto fundamental al cual no se puede transigir. Es la fuente de inspiración. Esto se traduce en todos los niveles, a niveles de la relación, a nivel de afecto y de relación y de pensamiento, de razón, de racionalidad. Por lo tanto, a este punto de vista, volvemos a el discurso de que Dios es amor, de que Dios es Padre, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no está hecho como el Padre, está hecho como hijo, como una persona que está en relación con quien le ha dado la vida. Es la teoría del ser hijo. Esto también desde el punto de vista psicológico, no nace padre, nace hijo, nace como un sujeto que tiene que ponerse en relación con los demás, con el padre. Por acá ponemos en campo muchas disciplinas, teológica, filosófica, antropológica, pero también psicológica. Por lo tanto, ser hechos para ser hijos. Este es el hilo conductor que después yo comparto con los demás, comparto con los demás, como Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Quién soy yo? Este es el fundamento de la ética, de la fraternidad. Yo me asumo la responsabilidad de la relación con el otro. Es la historia y el mundo. En la historia y en el mundo yo dejo un señal de mi presencia a través de esta relación de fraternidad. A partir de ahí, esta relación puede ser o egoística, generada, da una visión egolástrica, de que yo soy el centro del mundo, o una relación que mete en evidencia al otro, pero si lo pone en evidencia al otro, deja el espacio entre el otro y entre mí y el otro es el espacio del crecimiento del otro. Pongo a disposición del otro una relación que es un servicio, no es una imposición. Crear el espacio para que el otro pueda crecer. Yo, docente que doy una lección a Sofía o en una escuela materna, salgo transformado porque la pedagogía ha generado cualquier cosa en mí, algo en mí, me hace crecer. Esta es la educación que es regenerativa. Como decías, Benedetta, sirve también entre los saberes. Esta es la perspectiva interdisciplinaria, pero no solo es transdisciplinario. No solo poner cercanos entre sí estas relaciones, sino es el espacio que tiene que surgir desde las disciplinas diferentes. Ninguna es padrón del propio saber, sino que se mete en relación con la otra, por lo tanto la relación es indispensable, como sucede ya en Sofía como método, para entrar en una conciencia de cada conocimiento de cada disciplina. El saber no se entiende como un saber posicionado, no es que tomo un saber para afirmar mi saber, sino
pongo mi saber al servicio de los demás para saber más del otro, o sea, me pongo al servicio de la otra disciplina. No es un acumular saber para sí, sino es entrar en el saber, no en un saber, sino en los saberes, para que eso haga surgir una sabiduría, un saber nuevo. No sé si he dado respuesta a tu pregunta. Absolutamente sí, Monseñor Sani, gracias por esta hermosa sinergia. Hay una buena... Hemos recogido algunas preguntas para nuestros relatores. Una pregunta que tiene Alejandro. Esta pregunta se refiere al profesor Mila. De 2 personas. La pregunta es, dice, ¿a qué cosa se refiere el profesor cuando él habla de un método y una praxis de reciprocidad? Pater, que escribe, dice, como joven es difícil poder ir adelante con los desafíos culturales de los que habló Chiara. La pregunta para el profesor Milán, ¿cómo se puede ir hacia adelante con este diálogo cultural del que hablaba Chiara, esta metodología de la que hablaba Chiara? La reciprocidad es una dimensión de metodología fundamental en la educación. El otro es siempre, no es nunca pasivo, no es nunca, no tiene que, es siempre la educación es una comunicación, pero no es unidireccional, siempre implica el encuentro, el diálogo, inclusive un neonato. Cuando uno le da un mensaje, él lo escucha y hay varios modos para poder darle la palabra y yo tengo que escucharlo. Es verdad que desde el inicio entre los seres humanos existe una relacionalidad que podemos decir asimétrica. Podemos decir hay alguien que tiene más poder, tiene más competencia. Esto no quiere decir por la importancia humana, pero en la relación hay diversidad. Pero quien está en el lugar tiene que dar poder, tiene que dar palabra, tiene que dar el protagonismo, tiene que dar saber. Esto gradualmente, paso a paso, es una relacionalidad que si yo soy palabra, educador, tiene que dar palabra al otro. Si yo soy organización de un contexto, tengo que dar la padronanza de un contexto a otro, con una gradualidad, que ahora hablaba de gradualidad como técnica pedagógica, pero esto siempre al interno de una reciprocidad que hace pasar el poder de las competencias de uno al otro. La función del maestro es hacer maestro al otro. La función del servidor es hacer adulto al otro. De un director de una empresa es paradojalmente es que el obrero se pueda promover, ¿no? Hay que dar vuelta la relacionalidad inicial. El otro es mi padre, el otro es mi maestro. Dostoyevski decía, los hijos
serán padres de sus padres. Los grandes de la literatura tenían algunas ideas muy claras sobre las relaciones humanas. Estamos hablando de reciprocidad. Chiara Lubich nos ha enseñado que la educación, la relacionalidad entre nosotros no puede no ser una relacionalidad donde esto, hablar es siempre recibir, tiene que dar lugar a una creatividad, que es esta relación tercera entre nosotros. Otros desafíos culturales para los jóvenes, para los seres humanos hoy, implican, para mí, me parecen dos cosas fundamentales. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que conocer el pensamiento del otro, y todo esto tenemos que hacerlo juntos, en el diálogo de la diversidad. Este desafío, que son también éticas, que son existenciales, no son desafíos que enfrentamos solos como un itinerario, sino en esta dimensión contextual, donde están muchos textos que se encuentran, que se refuerzan. En esta supervisión comunitaria superamos muchas dificultades. Nos auguramos de trabajar juntos, esta interdisciplinaridad que crea un diálogo entre todas las disciplinas. Gracias por este reclamo a la interdisciplinariedad, interculturalidad. Sigo la chat, les pongo una pregunta. Como docente de la universidad, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo es su experiencia de enseñar en Sofía? Gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante que yo muchas veces me puse y reflexioné sobre esto, porque con un poco de años que hago esta experiencia, hago un periodo en Sofía, llego a la universidad y después que termino mi experiencia en Sofía, termino a mi universidad, ¿no? En la Complutense. Hoy no se puede comparar estos dos modelos de universidad. Lo que yo encuentro en mi universidad, la Complutense, puedo decir que la Facultad de Educación, al menos en este momento, como calidad humana, tiene valores bien colocados, aunque sí es una universidad pública, pero hay un cuerpo docente colectivo que en su mayor parte está preocupado por la formación humana, no solo en los contenidos. Hay una responsabilidad de formar a los docentes, que después se dedican a la educación. Quiero decir que hay una gran diferencia, y que cada vez he experimentado experiencias diferentes. El primer año, cuando volví de Sofía, porque me encontré que tenía entre las manos una experiencia profesional, pero sobre todo de vida, hecha con los estudiantes a Sofía en este primer curso, y que no sabía después cómo comenzar a traducirla en algo de semejante con mis otros estudiantes.
Por ejemplo, les digo un dato. Yo tengo cursos numerosos, 50, 60, 70 estudiantes por grupo, y en cada semestre 200 estudiantes en todo, 4 semestres. Cuantitativamente es muy diferente la experiencia a Sofía en primer año. Hemos comenzado con el profesor de Beni, con los primeros estudiantes, y después los cursos, los números estuvieron muy bajos, y el modo de interactuar, la interacción educativa con grupos más pequeños es mejor, es más fácil. De todas maneras puedo decir que una constatación, muchas veces lo dije, Sofía me ha cambiado en el modo de hacer docencia. En el primer año recuerdo que acá estaba don Patricio, está Teresa, estos primeros estudiantes que hicieron parte del primer grupo. Yo me acuerdo que el primer día a lección, cuando estaba en este primer curso, hemos hecho un pacto educativo con nuestros estudiantes. Yo me acuerdo que volviendo a mi universidad, desde ese año, después he hecho siempre este pacto con mis estudiantes, aunque si eran grandes, aunque no todos eran personas buenas, digamos, podríamos decir. Con todos hasta hoy hacemos siempre el primer día de lección, este pacto entre, obviamente no lo puedo hacer lo mismo que a Sofía, pero he buscado de poder traducirlo en modo que pueda ser acogida por mis estudiantes. Me ha cambiado el modo de relacionarme con mis estudiantes, me ha enriquecido el hecho de hacer la experiencia con mi universidad. Cuando volvía de Sofía, porque en esta reciprocidad que hablaba el profesor Milan, de esta relación padre-hijo que me ha tocado, esta frase de Monseñor Sanes, que se nace hijo, después uno se hace padre. A mí sucedió que de ser docente en una universidad, lo que a mí me quema adentro cada vez más, porque los años pasan y hay que hacerlo rápidamente para hacerlo bien todo lo que hay que hacer, me quema adentro, me arde adentro. Lo he repetido muchas veces, de hacer que las otras universidades sean como Sofía, de poder llevar Sofía a mis otros colegas, este es nuestro objetivo, llevar este estilo a las otras universidades. Esta necesidad, disculpen que disculpen que he estado larga porque me inmedecimé en el espíritu de Sofía. Gracias por compartir esta experiencia del pacto de Sofía. Daría la palabra a Patricio Sinigalia. Monseñor Sanes, gracias felicitaciones por la presentación del pensamiento de Chiara, al profesor Milan como el profesor Racheli, los tres realmente muy claros.
La primera pregunta que quiero poner a Monseñor Sana es desde el punto de vista histórico, ¿cómo nace en Chiara la conciencia de poder dar un aporte al mundo de la educación? Y a la profesora Araceli, Juan Pablo II afirmó que en Chiara hay un genio femenil. ¿Hay alguna, hay algún impacto de esta afirmación en la pedagogía de Chiara? Es una buena pregunta, sería objeto de un estudio profundizado. Yo, conociendo un poco la historia de Chiara, me parece ver algunas partes interesantes, sobre todo, Chiara es maestra, hizo estudios magistrales, por lo tanto tiene una experiencia personal y una sensibilidad cuando ella cuenta cómo se pone en diálogo con sus estudiantes cuando estaba ahí en su pueblo, en Trento, y cuenta qué es lo que hacía con sus alumnos. Ya desde estos modos, como se cuenta, se dice ya cómo era Chiara, cómo era su pedagogía. Había una praxis que tenía en la sangre. En segundo lugar, la experiencia que ella hizo de discípula de la palabra. Esto me parece que es muy importante. Me parece que descubrió la palabra y se puso en total escucha de la palabra, del Evangelio, y que lo hicieron junto con sus compañeras. Esta fue una experiencia extraordinaria de escucha del maestro. Todo esto en 6 años, desde el 43 al 49, vividos en una total escucha radical de la palabra, sin eglosa. Esto me parece que fue un pasaje históricamente importantísimo en Chiara. Después el momento del 49, donde hay iluminaciones particulares y se dio cuenta que esta luz no es para ella, que tenía que darla a los otros. Y ahí está el inicio desde el 49 en adelante de una búsqueda de tratar de transmitir al movimiento que nacía esta luz. Hay un escrito muy lindo del 1957 en el movimiento en Italia ya estaba extendido y algo en otros países, pero en Italia, Chiara en un cierto momento, parte de la experiencia de Don Bosco, y escribe una carta a todo el movimiento presente en Italia, donde dice: este año tiene que ser el año de la educación, tenemos que vivir la educación, tenemos que colorear nuestra vida. Utiliza la palabra pedagogía, sino educación, porque la educación tiene un pasaje fundamental. Que ahora había entendido la experiencia importante, prospéctica, de comunicar lo que ella había vivido. Y esto es muy importante y por lo tanto ahí hay muchas experiencias importantes, que después está la aprobación del movimiento, cuando ve y después ven hacer las inundaciones, es decir, que se va a todos, que el carisma puede extenderse a los varios mundos, la economía, sociología, el derecho, etcétera. Es decir, todos los mundos del saber que están iluminados por la sapienza, por una luz que viene desde arriba. Este es el itinerario que ella ha vivido y que ya tiene en sí, que puede ser un paradigma interesante, que se ve en la experiencia personal de Chiara, pero en la experiencia personal de Chiara ya hay un modelo de cómo podemos dar forma a nuestro recorrido. Le paso la palabra a la profesora Sarmentía. Es muy interesante.
La verdad que nunca he pensado a esto, pero no se puede negar que en Kiara había un genio femenino. Mm, Seguramente yo estoy cierta que hay este sello en de esta pedagogía, de este carisma. Yo no puedo decir en este momento, no tengo los elementos, no he estudiado, no he pensado ni siquiera en esto, pero pensando esta pregunta pienso la certeza que se abre una hermosa vía de estudio, un buen desafío para poder estudiar en futuro, extraer este sello, que estoy segura que no sea solo para aplicar a las mujeres, sino para todos. Gracias. Agradecemos a todos por este momento. Es un momento de gran dialogicidad, de creatividad, pero bueno, nos falta. Agradecemos a nuestros relatores, al discusan, y nuestro público que han hecho muchas preguntas y trataremos de responder a través de la mail, de manera que podamos permanecer en diálogo. Quisiera este punto, cerrando este primer webinar, dando la palabra a nuestro discusión y al rector. Dos palabras muy rápidas. Hablé antes de actualización de la propuesta de que habíamos hablado, la actualización que va con las palabras de Papa Francisco, que dos de ellas son fundamentales. Una es la cura del creado. No podemos no tener cuenta del cuidado de la casa común. La segunda es resaltar que se ve en el film un hombre de palabra de Big Vance, de Papa Francisco, sobre Papa Francisco, que es la belleza. Tenemos que redescubrir la belleza del arte y de los artistas en nuestro mundo. Pienso que la educación necesita recuperar la belleza. Agradezco y digo, de cuando hemos comenzado hasta ahora, en mi cabeza tengo nuevos desafíos para profundizar. El sentido, profesor Milan, Monseñor Sani, y de cada palabra se puede extraer, de poder tener los textos, pues espero que sea posible. Hay toda una grande riqueza en lo que ellos han dicho, que se puede profundizar y elaborar. Ir adelante en este proyecto que nos decía Monseñor Sani de abrir más la propuesta educativa al interno de Sofía. Gracias. Es difícil concluir después de esto así tan intenso. Me uno a lo que decía el profesor Miran. Yo no he hablado del pacto educativo porque no tenía que ocupar esta hora y media
con el tema que ya está tan acorde de Papa Francisco, pero me parece importante retomarlo ahora al final. Hablar de pedagogía de comunión de la persona y de la comunidad no puede no llevarnos a lo que el Papa nos ha lanzado desde hace 2 años, que es reconstruir el Pacto Educativo Global. Creo que sobre esto el Papa ha hecho ya 8 discursos, hay una materia extraordinaria de muchos elaborados que lanza a todos, invita a todos a hacer esto. Esto creo que Sofía, como ya hizo en los meses pasados, es importante que esté en primera fila porque este pacto educativo tendrá que ser traducido en 5 macro áreas de estudios, que son áreas de estudios que nos tienen que llevar, como dice Papa Francisco, a responder a la catástrofe educativa que estamos llamados, que estamos viviendo. Es un término quizás muy fuerte, pero efectivamente estamos frente a una catástrofe educativa, con lo que vemos cada día en los diarios. Hemos elegido estas 5 áreas, es decir, dignidad y derechos humanos. La educación responde a los derechos. Fraternidad y desarrollo. Fraternidad y cooperación, cooperación internacional, cooperación. Tercero, tecnología y ecología integral. Cuarto, paz y ciudadanía. Quinto, cultura y religiones. Son 5 macro áreas frente a los cuales las ciencias pedagógicas se tienen que preparar. Hay que preparar nuevos líderes para que los que operan en estos 5 frentes. Cierro con esto que dijo ya Pablo VI y que es también el centro de toda la dimensión social, que después se ve en la Laudato Si. Papa Francisco dice, si quieren ir a los principios fundamentales para reconstruir el pacto educativo, tienen que tomar en mano las doctrinas sociales de la Iglesia, donde están estos 5 puntos, sobre todo en esta encíclica Laudato Si, pero sobre todo la Popularum Progressio de Pablo VI, en 1967, él decía, si queremos educar a todo el mundo y a todos los hombres, a todas las personas, educación integral y educación universal, tenemos que superar 3 grandes dificultades. Primero, una gran pobreza de pensamiento. Hay que educar a pensar, porque se piensa poco y se piensa mal. Educar la razón, la racionalidad. Segundo, tenemos que hacer referencia a una antropología fuerte y sólida, a no antropologías banales, relativistas. Tercero, desgraciadamente, estamos a una gran falta de fraternidad. Hay que construir la fraternidad. Por lo tanto, una pedagogía de comunión. Pensamiento, una visión. Tercero, una educación para construir un mundo nuevo, una sociedad nueva. Creo que esto hay que comprometernos en esta dirección, que son los ejes centrales del pacto educativo que el Papa lanzó. Gracias a todos. Gracias, Monseñor San. Pido una palabra al rector Arjola. La palabra de cierre no puede no ser que de gratitud, porque hemos vivido un momento de aula con la A mayúscula, que es como vivíamos en Sofía, de escucha recíproca, de parecía. La segunda palabra es compromiso. Monseñor Sani nos lanzó ya unos desafíos importantes sobre la importancia de la pedagogía en Sofía. Queremos desarrollarla, llevarla adelante. Un desafío que estamos llamados a vivir,
porque Sofía puede dar un aporte importante a la sociedad en diálogo con las otras realidades con las cuales estamos en contacto. Papa Francisco nos lo dijo cuando lo hemos encontrado, la sabiduría se encuentra con otros, caminando en el camino que se encuentra con los otros. Entonces, en este contacto que tenemos con otras realidades del mundo con los que estamos en contacto, por ejemplo, al Centro Estudio de la Vida Familiar, que tenemos a Sofía, que debemos dar el aporte a la realidad de la familia y también de las nuevas generaciones. Y también el diálogo con las otras disciplinas, alimentar esta dimensión dialógica entre las disciplinas, que cada disciplina tiene necesidad de ser alimentada también con la dimensión pedagógica, que da su propio, y que las otras den su propio aporte a la pedagogía. Gracias, nos comprometemos en todos estos frentes, gracias a los docentes por este hermoso relatores y a todo el staff que logró que se pueda realizar, y a todos ustedes que han estado presentes y que con la escucha han dado linfa al pensamiento y a las palabras de quienes hablaron. Gracias. Estamos a la conclusión de este primer webinar, que realmente responde a este pedido de Papa Francisco de activar la sapiencia y estar siempre en salida. Agradezco nuevamente al rector Giuseppe Argiolas, a Monseñor Vincenzo Sani, a la profesoresa Araceli Arpandía y al profesor Giuseppe Milan, a los estudios, a los traductores y a toda la dirección. Les agradezco. Ahora ustedes ven la próxima, el próximo webinar.